Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestras reflexiones bíblicas diarias. Estamos en la semana 5, casi concluyendo la semana 5, el sexto día de la semana 5 del año 2026. Esta semana estamos abordando los temas sobre la fe y la gracia de Dios. Hoy hablamos de la fe que agrada a Dios. Así que va a ser un buen momento. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a ministrar, Dios nos va a fortalecer y nos va a guiar a mejorar nuestra vida cristiana día a día, paso a paso, pero creciendo en la gracia de Dios y creciendo en nuestro proceso de santificación. Oramos para que comencemos. Eterno Dios y Padre Santo, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que nos brinda de poder estar meditando en tu palabra, Señor. De poder dedicar este tiempo, Señor amado, para abundar, Señor, profundizar, Señor amado, en el conocimiento de tu palabra por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo esté para guiarnos al conocimiento de la verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté para guiarnos al cumplimiento de tu propósito, al descubrimiento cada día de tu voluntad para nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y hermanas que van a ser expuestos a esta enseñanza, a esta reflexión. Que tu Espíritu Santo les dé entendimiento, les dé conocimiento, Señor. Y que todos seamos llenados de un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra y para compartir tu mensaje, Señor amado, con la gente que necesita oír este mensaje de tu palabra. Bendícenos, guíanos, danos sabiduría, danos entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe que agrada a Dios. Hoy vamos a un versículo bíblico muy conocido de Hebreos capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Habacuc dice, el justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor a los hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. La fe es indispensable para agradar a Dios, y que esta fe se expresa en una búsqueda constante, confiada y apasionada de su presencia y sus promesas. La fe es indispensable para agradar a Dios, y esta fe se expresa en una búsqueda constante, confiada y apasionada de su presencia y sus promesas. La fe no es un accesorio espiritual, es el corazón mismo de nuestra relación con Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, no porque Él sea difícil de complacer, sino porque la fe es la única respuesta adecuada a su amor, su carácter y su fidelidad. La fe reconoce quién es Dios, confía en lo que Él ha dicho y se apoya en lo que Él ha prometido. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe reconoce quién es Dios, confía en lo que Dios ha dicho y se apoya en lo que Él ha prometido. O sea, sin fe yo no puedo reconocer a Dios. Sin fe yo no puedo confiar en lo que Dios dice, dudo lo que Dios ha dicho, niego lo que Dios ha dicho, contradigo lo que Dios ha dicho, de modo que no puedo entonces agradarle. Y la fe se apoya en lo que Dios ha prometido. Sin fe yo no confío en sus promesas, yo no ando de acuerdo a sus promesas, yo no ando de acuerdo a su palabra, de modo que yo prefiero guiarme por mis propios instintos, por mis propios conocimientos, por mi propia sabiduría, y no confiar en las promesas de Dios. Yo prefiero buscar los asuntos que yo quiero por mi propia cuenta antes de confiar en las promesas de Dios. Bueno, por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es lo que me permite acercarme a Dios, confiar en Dios y confiar en lo que Él ha prometido. De modo que la fe entonces en la vida cristiana no es un accesorio espiritual. Es el corazón mismo de nuestra relación con Dios. No puedo relacionarme en un Dios en el cual no creo. No puedo conocer a un Dios en el cual no creo.
No puedo confiar en un Dios en el cual no creo. No puedo esperar en la promesa de un Dios en el cual no creo. De modo que la fe es el corazón de nuestra relación con Dios. Agradar a Dios no significa vivir en perfección, sino vivir en confianza. Yo no soy perfecto, pero confío en Dios. Y esa confianza en Dios es lo que me permite tomar decisiones de acuerdo a lo que Él dice, de acuerdo a su propósito para mí, de acuerdo a su voluntad. Esa confianza en Dios es lo que me permite esperar en sus tiempos, esperar en sus promesas, y esas esperas y esas confianzas y esas acciones basadas en lo que yo creo de Él, me va a permitir ir perfeccionando mi carácter, porque su propósito es que mi carácter se acomode a su carácter, de modo que agradar a Dios no significa vivir en perfección, pero sí vivir en confianza. Y esa confianza en Dios es la que va perfeccionando nuestro carácter. La fe es la mirada que se levanta por encima de las circunstancias. La fe es la mirada que se levanta por encima de las circunstancias. No está mirando los límites momentáneos, los límites inmediatos, sino que está mirando al futuro. Cuando usted le están enseñando a conducir, una de las cosas que le dice el maestro es: usted no puede mirar ahí, tiene que mirar hacia adelante. O sea, la fe se fija en lo que hay hacia adelante, no lo que hay en la inmediatez. En la inmediatez pueden haber dificultades, pueden haber problemas, pero sucede que cuando yo estoy mirando hacia adelante, no a la inmediatez, yo me adelanto a la inmediatez. Porque cuando veo hacia adelante, yo veo a distancia que hay un hueco, yo veo a distancia que hay un bache, y cuando yo vengo a llegar al bache, ya yo estoy preparado para saber lo que voy a hacer cuando llegue al bache. De modo que cuando la fe me permite mirar más allá de el momento, me va a permitir que siempre cuando las situaciones estén ahí en el momento, ya yo las he visto antes de que ellas lleguen. De modo que agradar a Dios no significa vivir en perfección, sino vivir en confianza. Y la fe es la mirada que se levanta por encima de las circunstancias. Si lo que te pasa hoy te sorprendió, es porque posiblemente no estabas mirando en fe hacia el futuro, más adelante. Porque si te sorprende lo que pasó hoy, entonces no lo viste antes de que llegue a este punto. La fe te va a permitir mirar las cosas incluso antes de que acontezcan. Por eso es la convicción de lo que de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque te proyecta más adelante del momento actual. La fe es la voz que declara esperanza en medio de la incertidumbre, y la mano que se aferra a Dios aun cuando no ve el camino completo. Y de eso hablábamos ayer. Andar en fe es eso. En principio yo no estoy viendo la meta, pero estoy totalmente seguro que el lugar en donde estoy hacia la meta es un lugar firme y que voy en la dirección correcta. De modo que la fe, cuando nosotros creemos en Dios, sabemos que Dios tiene un buen propósito para nosotros, sabemos que Dios tiene un buen final para nosotros, pero nosotros no estamos viendo ese final. Nosotros estamos confiados en el camino en el que vamos, en el paso que estamos dando ahora. No conocemos el futuro, pero sabemos que Dios ha prometido que el futuro será bueno. Puedo caminar confiado hacia el plan y el propósito de Dios, sabiendo que en este momento estoy dando los pasos correctos y estoy caminando por el camino correcto, y en la certeza de que lo que Dios ha prometido que hay al final es bueno. Eso es fe. De modo que la fe es esa mirada que se levanta por encima de las circunstancias, es esa voz que declara esperanza en medio de la incertidumbre, y es esa mano que se aferra a Dios aun cuando no ve el camino completo. La fe no niega la realidad, pero afirma una realidad mayor, la fidelidad de Dios. La fe no niega la realidad. Yo siempre le digo a los creyentes, un diagnóstico médico tiene un valor extraordinario para el creyente, porque ayuda al creyente a saber por qué va a orar a Dios y qué va a esperar de Dios y qué va a testificar cuando Dios haga el milagro y cómo va a presentarle evidencia al incrédulo de que realmente Dios le sanó de eso. De modo que la fe no niega la enfermedad. La fe se coloca por encima de ella y confía en la fidelidad de Dios. La fe no niega el problema. La fe se coloca por encima del problema y confía en la fidelidad de Dios. La fe no niega tu escasez. La fe se coloca por encima de la escasez y confía en un Dios que provee. La fe no niega la enfermedad.
la fe confía en un Dios sanador. Y se coloca entonces por encima de la enfermedad a esperar en el Dios que sana. De modo que la fe nos lleva un paso más adelante de la realidad que experimentamos. No niega esa realidad, pero se coloca por encima de ella porque confía en Dios, en su palabra, en sus promesas. El autor de Hebreos añade que quien se acerca a Dios debe creer dos cosas. Primero, que Él existe. Bueno, el paso fundamental, básico, primario de la fe es creer. Tú no puedes confiar en un Dios en el que tú no crees. Tú no puedes confiar en un Dios que al mismo tiempo tú dudas de su existencia. La gente que vive negando la existencia de Dios y que vive negando la participación de Dios en el proceso de desarrollo humano no está preparado para creer profundamente en Dios, porque primero duda de su existencia. Y si no duda de su existencia, duda de su amor y de su compromiso por el bienestar de la humanidad y vive culpando a Dios de todo lo que nosotros mismos hacemos. Porque culpamos a Dios de todo el malestar que hay en la tierra cuando Dios nos entregó una creación buena en gran manera, con todo lo necesario para estar bien. Y entonces culpamos a Dios de todo el malestar y de todo el caos que nosotros mismos creamos. Y entonces luego nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está donde nosotros lo abandonamos, donde nosotros lo dejamos. Ahí donde nosotros decidimos rebasarlo y sacarlo de nuestro entorno, Dios ahí mismo se quedó. La pregunta no es dónde está Dios, la pregunta es dónde tú dejaste a Dios. ¿Dónde tú dejaste a Dios? ¿Dónde tú le sacaste la vuelta a Dios? ¿Dónde tú abandonaste a Dios? ¿Dónde tú te olvidaste de Dios? Bueno, Dios está ahí donde tú lo abandonaste, ahí donde tú lo dejaste, ahí donde tú lo olvidaste, ahí donde tú lo rebasaste. Ahí Él está. Sal a buscarlo de nuevo y verás que lo va a encontrar. De modo que la fe necesita dos cosas. Creer que Dios existe, porque no puedes confiar y orar y hablar y esperar en las promesas de un Dios que tú no crees. Y segundo, tienes que creer que Dios recompensa a los que le buscan. Dios no recompensa al que no le busca. Para el que no le busca, Dios ha hecho una creación en la cual también todos los que, incluso los que le niegan, los que no creen en Él, los que se han convertido en su enemigo sin Dios ser enemigo de ellos, son bendecidos por la creación. Ahora, si alguien quiere extra, recompensas, regalos, dádivas, bendiciones de parte de Dios, tiene que buscarlo, tiene que acercarse a Él, tiene que irlo a recoger donde lo dejó abandonado y traerlo de nuevo a su vida. Buscar a Dios para tener recompensa. Todo lo normal, lo natural de lo que Él creó, todos vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. El sol sale, dice la Biblia, para el bueno y para el malo. Ahora, ¿quieres recompensa aparte del sol que Dios tiene dispuesto para ti todos los días? ¿Quieres recompensa aparte del aire que puedes respirar todos los días? ¿Quieres recompensa aparte de las bendiciones materiales que hay aquí en esta tierra, los alimentos, etcétera, la naturaleza? ¿Quieres algo extra? Entonces las recompensas son para los que le buscan. La creación es para todos, pero la recompensa para los que le buscan. No porque Él sea difícil de complacer, no es porque Dios sea difícil de complacer, sino porque Dios espera que nosotros vayamos a su presencia confiados. Entonces, debes creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Esto significa que la fe no solo reconoce a Dios como real, sino que reconoce que Dios es bueno. Entonces, en vez de estar diciendo que Dios es malo, en vez de estar diciendo que Dios ha abandonado la creación, en vez de estar diciendo que Dios es culpable de todo el caos que nosotros mismos hemos creado, debes aprender a creer que Dios existe y que Dios es bueno. Y debe aprender a asumir responsabilidad el ser humano por su propia maldad. El ser humano debe asumir responsabilidad por sus propios daños. El ser humano debe asumir responsabilidad por el caos que ha creado, por el lodazal en el que él mismo se ha ensuciado. Y dejar de estar culpando a Dios y aprender a confiar en que tenemos un Dios bueno, que nos creó con amor, que nos hizo todo el universo, todo lo creó. Tan bueno es que todo lo creó antes de colocarnos a nosotros. Él no creó en el vacío. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando todo estaba desordenado, el agua junto con la tierra, el día junto con la noche, etcétera, todo un caos, entonces Dios vino y organizó el caos primero. Separó la luz de las tinieblas, separó lo seco de lo mojado, organizó los mares, organizó las montañas,
Entonces puso hierba, puso plantas, luego hizo los animales, hizo los peces, y cuando ya todo estaba preparado, entonces nos creó a nosotros. Quiere una imagen más perfecta de cuánto Dios nos ama y cuánto cuidado ha tenido para nosotros. ¿Por qué culparlo a Él del caos que nosotros creamos después que Él ordenó todo y lo preparó todo para nuestro bienestar? Es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Dios existe, Dios está ahí, pero Él nos dio, incluso nos dejó como administradores de la tierra. Administradores de la tierra. ¿Qué nosotros hemos hecho como administradores? Entonces a ti te dan una empresa en perfecta condición para tú administrar, tú la quiebras y el culpable es el que te la dejó. Dios nos dejó la creación y nos hizo administradores de la creación. Ahora nosotros creamos el caos y culpamos al que nos dejó la creación perfecta para que la administremos, lo culpamos a Él del caos que hemos creado. Por eso el que se acerca a Dios no solamente tiene que creer en su existencia, sino que tiene que creer en su bondad para poder agradarle. No vas a poder agradar a un Dios que tú insistes en decir que es malo, que tú insistes en culpar del caos que nosotros mismos hemos creado. No puede ganarte la confianza de un Dios al cual tú culpas de tus problemas, sin asumir responsabilidad por tus propias prácticas, por tus propios hechos, por tus propios desvíos. No puedes agradar a Dios. Y eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Es imposible agradar a Dios con esa actitud, con una actitud de no creer, con una actitud de no dudar y con una actitud de acusar y culpar a Dios del caos que nosotros mismos hemos creado. Esto significa que la fe no solo reconoce a Dios como real, sino reconoce a Dios como bueno. No solo cree que Él está presente, sino que Él responde. Él actúa a nuestro favor. La fe agrada a Dios porque refleja un corazón que confía en su amor, su carácter y su propósito. Por eso, cuando yo tengo fe en Dios, que implica que yo creo en Él y creo en su bondad, entonces quiere decir que Dios sabe que yo confío en que Él me ama, que yo confío en su carácter, que es un carácter de amor, de justicia, de misericordia, de verdad, y que yo confío en su propósito, que siempre era dicho que son buenos para mí. La Biblia dice, hablando el Señor, porque los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Dios siempre ha querido tu bien. Dios siempre ha querido tu bien. Dejemos de culpar a Dios por las decisiones malas que nosotros tomamos. Dejemos de culpar a Dios por decisiones malas que tomaron nuestros antepasados posiblemente. Dejemos de culpar a Dios por las cosas que son causa del hombre. Dejemos de culpar a Dios por problemas que hay en nuestros países que son culpa de políticos irresponsables que no creen en Dios y que hacen cosas que no agradan a Dios, que toman decisiones en contra de la voluntad de Dios. Dejemos de culpar a Dios por un caos en nuestra sociedad hecho por políticos que aprueban leyes que son contrarias a la palabra de Dios, atrayendo así juicio de Dios sobre la tierra. Dejemos de culpar a Dios por experimentos científicos que provocan enfermedades que Dios no inventó, que las inventamos nosotros, que las creamos nosotros, que no vinieron de la naturaleza que Dios creó, sino que vinieron de nuestros inventos irresponsables. Dejemos de culpar a Dios. Y cuando dejemos de culpar a Dios y creamos en su existencia y en su bondad, entonces veremos a Dios actuando a nuestro favor. Veremos a Dios recompensando nuestras vidas y veremos a Dios bendiciéndonos personal y particularmente. A cada uno, tú tienes que empezar a creer en Dios para que a pesar del caos tú experimentes la bendición de Dios. Tú tienes personalmente que creer en Dios para que a pesar de las dificultades de esta vida puedas experimentar las recompensas de Dios. Porque el caos que existe no existe porque Dios lo creó, existe porque nosotros lo creamos. Ahora, cada ser humano que empieza a creer en que Dios existe y a creer que Dios es bueno y galardona a los que le buscan y empiece a buscar a Dios, va a ser bendecido a pesar del caos. Pero tiene que tú tomar la decisión de creer en Dios, de tener fe que agrade a Dios. Y entonces va a empezar a ser bendecidos. De modo que la fe que agrada a Dios refleja un corazón que confía en el amor de Dios, en el carácter de Dios y en el propósito de Dios. Cuando yo creo en Dios, mi fe
refleja que yo confío en su amor. Yo confío en que Él me ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo confío en el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Eso es el carácter de Dios. Y que yo confío en la fidelidad, en el propósito de Dios. Dios tiene un plan perfecto para mí. Dios tiene un plan bueno para mí. Él tiene para mí planes de bien y no de mal. Él quiere bendecirme. Entonces, cuando yo tengo fe, estoy declarando eso, que yo confío en su amor, en su carácter y en su propósito. Su amor, su carácter y su propósito. Cada día es una oportunidad para ejercitar esta fe. En decisiones pequeñas, en desafíos inesperados, en sueños que parecen lejanos y en situaciones que parecen imposibles. La fe que agrada a Dios no es perfecta, pero sí es perseverante. No es ruidosa, pero es firme. No siempre entiende, pero siempre confía. No siempre entiende, pero siempre confía. Y eso es importante comprenderlo y asimilarlo, porque uno de los problemas del ser humano en esta tierra es que cuando no comprende la cosa, entonces empieza a hablar mal de aquello que todavía no entiende, en vez de esperar confiadamente. Empieza a desacreditar aquello que no entiende. No es capaz de esperar tiempo después para ver el resultado de aquello que no entiende. Nos levantamos contra Dios porque alguien que amamos murió. Y creemos que Dios se hizo nuestro enemigo porque alguien que amamos mucho murió. ¿Por qué no esperar a ver si entiende los tiempos y los propósitos y los planes y las misericordias de Dios? ¿Por qué levantarte contra el Dios que te dio la vida? Contra el Dios dueño de la vida. ¿Por qué hacerte enemigo de Dios? Si Él entregó a su propio Hijo por ti. ¿Por qué no puedes esperar un momento a comprender y a entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios? Esperar un poquito. De modo, la fe no siempre entiende, pero siempre confía. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y fíjese que el versículo dice todas las cosas, no algunas cosas. No las que me convienen, no las que yo entiendo de inmediato. No las que yo creo que son favorables para mí cuando suceden. No, aún las que yo no entiendo, aún las que cuando al inicio no me favorecen, al inicio yo no las comprendo, al inicio yo no las acepto. Pero si yo amo a Dios y yo confío en el propósito de bendición que Dios tiene para mi vida, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La vida cristiana no se sostiene por emociones, se sostiene por la fe. Ya hablaba en la iglesia sobre la prueba de Job. Y en el momento en que Job sentía dolor, si basaba su confianza en Dios en el sentimiento, podía negar a Dios. Y su esposa incluso le dijo, todavía tú confías en Dios, maldice a Dios y muérete. Job tenía dolor. Los amigos de Job lo acusaban. La mujer de Job le pedía renunciar a Dios. Job había perdido sus hijos. Job había perdido sus vacas, sus camellos, sus conucos, su casa. Había perdido su salud. Job no tenía absolutamente nada. Todos los sentimientos que Job tenía eran de dolor y de frustración por todo lo que a su alrededor estaba pasando. Pero Job, en Job 19:25, se levanta y dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún se levantará sobre el polvo. Y que aunque esté deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a Dios y lo veré yo mismo y no otro. Job no dejó de confiar en Dios. La fe no se guía por los sentimientos. Tú sientes dolor, pero confía que tienes un Dios sanador. Tú sientes soledad, pero confía en un Dios que te acompaña y que ha dicho que no te va a abandonar nunca. Tú sientes que estás solo, que has sido abandonado, pero confía en un Dios que dijo, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. La fe no se sostiene. La vida cristiana no se sostiene por las emociones. No es si yo sentí a Dios, es que yo sé que Dios está ahí. No es que yo siento que todo se está echando a perder, yo sé que Dios está al control. La vida cristiana no se guía por sentimientos, porque los seres humanos, nuestros sentimientos son volubles. Nuestros sentimientos van y vienen, pero la fe nos afirma en la confianza en Dios. Por eso la vida cristiana se sostiene sobre la fe. La vida cristiana no se sostiene sobre logros personales, ni tampoco se sostiene sobre rituales eternos.
La Escritura declara que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. En un mundo que sí que exige evidencias visibles, Dios nos invita a caminar confiado en lo que Él ha dicho, aunque no lo veamos. La confianza en Dios es lo que nos hace creer por cierto lo que todavía nosotros no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Dios me invita a caminar confiado en sus promesas. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de la tierra de tu padre, de Ur de los Caldeos, sal de la tierra de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dijo a Abraham cuál era esa tierra. Dios no le dijo dónde estaba el final de su expedición. Pero sí le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, dice la Biblia, sin saber para dónde iba, pero confiado en la promesa y en la palabra de Dios. Esa es la fe que sostiene nuestra vida cristiana. No la fe que está plenamente segura de hacia dónde va, sino la fe que está plenamente segura del Dios que me mandó, del Dios que me habló, del Dios que tiene planes buenos para mí, del Dios que prometió bendiciones para mí. No lo veo todavía, pero confío en el Dios que prometió. Esa fe agrada a Dios. La fe no es un concepto abstracto, es una respuesta viva al amor de Dios. Es la fuerza que nos impulsa a creer que Él es real, que Él obra, que Él recompensa y que su presencia transforma todo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor a los Hebreos. No dice difícil, no dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Dice sin fe es imposible. Es que no puede agradar a Dios sin fe. Lo difícil algún día se hace posible, pero lo imposible será imposible siempre. Es imposible agradar a Dios sin fe. Dios no se impresiona por nuestras obras, por nuestros títulos o por nuestro sacrificio, sino por un corazón que confía. Un corazón que confía. Él no espera que tú te des latigazo y te saques sangre. Él no espera que tú camines de rodilla de un punto a otro para tratar de agradarle. Es fe, simplemente. Puedes ir en vehículo a ese punto. Simplemente tienes que tener fe en Dios. Dios no se impresiona por obras que tú hagas, por títulos que tú consigas o por sacrificios. Dios se impresiona por un corazón que confía. Jesucristo en su ministerio vivió impresionado de gente que no eran israelitas, que no tenían conocimiento del Dios de Israel y que sin embargo expresaban fe determinante en lo que Él representaba, en su ministerio, en su obra, en su poder, en su autoridad. La fe es la base de toda relación con Dios. Como hemos venido diciendo, la fe es la base de nuestra relación con Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, la fe no es pasiva, la fe tiene que acercarnos a Dios. El apóstol dice, es necesario que el que se acerca a Dios, de modo que vemos una fe caminando. Es una fe que camina, que se mueve en la dirección de hacia Dios. Una fe que se mueve en dirección hacia Dios. Hay gente que dice tener fe, pero no se mueve en dirección hacia Dios. Hay gente que dice creer en Dios, pero no se mueve en dirección hacia Él. Sigue caminando sus propios caminos. Sigue haciendo su propia voluntad. Sigue tomando sus decisiones sin consultarle. Entonces es una fe que no se mueve, por lo tanto no es fe. Si tienes fe en Dios, esa fe tiene que moverte hacia Él. Es necesario que el que se acerca a Dios, de modo que vemos una fe moviéndose, acercándose. No es una fe pasiva, es una fe que nos acerca a Dios. Implica buscar, depender y tener comunión con Dios. Si tiene fe, tiene que buscar a Dios, tiene que depender de Dios y tiene que tener comunión con Él, que al final es el propósito de Dios que tengamos comunión con Él. La fe nos mueve a orar, a adorar, a obedecer y a esperar. La fe nos mueve a orar, adorar, obedecer y esperar. Orar, adorar, obedecer, esperar. Orar, adorar, obedecer, esperar. Fe. Eso es fe. Orar a un Dios que creo. Adorar a un Dios que reconozco que existe. Obedecer a un Dios que creo en su palabra. Y esperar en un Dios que creo en sus promesas. Oro al Dios que sé que me escucha. Adoro al Dios que sé que existe.
Obedezco al Dios que sé que me ama y que tiene planes buenos para mí. Y espero en la promesa de un Dios que es fiel. Orar, adorar, obedecer, esperar. Ahora es necesario que el que se acerca a Dios entonces crea que Él existe. La fe reconoce la realidad de Dios aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Dios existe aunque el mundo esté en caos. No es culpa de Dios, Él lo hizo bueno, bueno en gran manera. El caos es culpa de nosotros los administradores porque Él nos dio la libertad de administrar la creación buena y maravillosa que Él hizo. De modo que Dios existe a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. ¿Crees que Dios no existe porque hay gente que muere de hambre? Dios existe. El problema del hambre no es un problema de Dios. Dios hizo la tierra para que produzca alimentos. Pregunta cuántos hombres están acaparando alimentos y no le importa cuánta gente muere de hambre. Dios no existe porque hay guerra y mueren inocentes. Dios no hizo armas de fuego ni bombas. De modo que pregúntate cuánta gente se divierte viendo morir a otro, procurando sus propios intereses, su propio bienestar. De modo que no puede culpar a Dios de los que mueren en la guerra porque Dios no hizo armas de fuego. ¿Cuánta gente muere en pandemia? Tú no puedes culpar a Dios de la gente que muere en pandemia porque las pandemias, la mayoría de pandemias, son a causa de inventos humanos. De cómo el ser humano ha degradado la creación. No son producto de procesos naturales. Es producto del esfuerzo humano en andar inventando y procurando cosas que luego por error o por maldad afectan al ser humano. De modo que aunque la realidad que nosotros vivimos diga lo contrario, la culpa no la tiene Dios. Dios existe a pesar de que el hombre ha vuelto todo esto en un caos y luego nos motiva a creer que la culpa la tiene Dios. No, la culpa la tenemos nosotros. No es creer en un concepto, sino en un Dios vivo, presente y activo. Dios está vivo, Dios está presente y Dios está activo. ¿Crees que Dios no está mirando? Sí, Dios está mirando. ¿Crees que Dios debería intervenir? No, Él nos dio a nosotros la autoridad de administrar. No está obligado a intervenir y a detener la guerra que nosotros mismos por ambición personal empezamos. Dios no está obligado a intervenir para detener los efectos de una pandemia de salud a causa de unos químicos que nosotros inventamos y tiramos al aire por error o por maldad. Dios no está obligado a intervenir para evitar inundaciones y crisis climáticas cuando nosotros somos los que hemos inyectado nubes y hemos hecho un grupo de cosas para provocar ese desastre. Dios no está obligado a intervenir. Dios nos dio la capacidad y la autoridad de administrar. Los administradores en algún momento tendremos que responder ante quien nos dio la autoridad de administrar, pero mientras tanto nosotros somos los que administramos y tenemos que ser responsables del caos que nosotros creamos. Pero eso no saca a Dios. Dios sigue vivo mirándote. Dios sigue presente mirándote y Dios sigue activo mirándote. La fe afirma, Dios está aquí, Dios me oye, Dios me ve, Dios me sostiene. Ahora, esa fe que confía en Dios, sabe que Dios no me está mirando para acusarme a mí, porque yo no estoy desbaratando lo que Él me puso a administrar, sabe que Dios me ve para abrazarme porque estoy haciendo su voluntad. Los que nos arrepentimos y buscamos otra vez la comunión con Dios, entonces sabemos que Dios está vivo, presente y activo, que Dios está aquí, que Dios me oye, que Dios me ve y que Dios me sostiene, porque Él recompensa a los que le buscan. Los que no cuentan con Él y hacen su desastre darán cuenta. Los que creen en Él y le aman como Él nos amó, entonces Dios nos ve, Dios nos oye y Dios sostiene nuestra vida porque Él recompensa a los que le buscan. Y es el final del versículo. Dios no solo existe, Dios responde. Él recompensa la fe con su presencia, su dirección, su provisión y sus milagros. Ahora, la gente que cree en Él y le busca creyendo en su plan, en su propósito de bendición, entonces a esa gente Dios le da su presencia, su dirección, su provisión y sus milagros. Para esa gente que cree y le busca. Esa gente que cree y le busca tiene presencia de Dios, dirección de Dios, provisión de Dios y milagros de Dios. La gente que cree y le busca. La recompensa no siempre es inmediata, pero siempre segura. Dios no te da lo que tú quieres de una vez, pero estás seguro que si Dios en su propósito y en su voluntad entiende que lo que tú estás pidiendo es para bien y te va a bendecir, Dios te lo va a dar.
porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros y los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Por lo tanto, Él no te va a dar de inmediato algo que tú le pides a Él, que en su propósito, en su plan contigo, va a resultar para mal. Pero lo que tú le pides a Dios, aunque no llega de inmediato, siempre llega. En su tiempo, cuando tu corazón está preparado para recibirlo, cuando has esperado confiadamente sin dudar, entonces lo que le pides a Dios va a llegar. La fe que agrada a Dios no es ocasional, debe ser diaria. Es una fe que se alimenta de la palabra de Dios, que se fortalece en la oración, que se aviva en la adoración y que se expresa en obediencia. Es una fe que se alimenta de la palabra de Dios, que se fortalece en la oración, que se aviva en la adoración y que se expresa en obediencia. Es la fe que dice, aunque no lo vea, Él está obrando. Es la fe que se atreve a creer que Dios puede abrir puertas, sanar enfermedades, restaurar, romper cadenas y hacer nuevas todas las cosas. Esa fe cree, espera y experimenta el mover del Espíritu Santo. Aplicación de hoy. Ya termino, hermanos. Hoy tomo un momento para hacer una oración de fe por algo que parece imposible. Una necesidad, un sueño, una sanidad, una restauración, una puerta que necesita que Dios abra. Preséntalo con sinceridad y confianza delante de Dios. No ores desde el miedo, desde el temor, sino desde la confianza, desde la certeza de que Dios escucha, responde y recompensa a quienes le buscan. De modo que hoy identifica una situación de tu vida que sea un imposible y ora a Dios, habla confiadamente con Dios sobre ello y entonces espera que Dios escucha y que Dios recompensa. Identifica un área donde necesita un milagro, una intervención divina. Ora con fe, proclamando que Dios existe, que Dios escucha, que Dios responde y que Dios recompensa a quienes le buscan. Ora por aquello que parece imposible, confiando en que Dios puede hacerlo. Preguntas para hoy. ¿Qué área de tu vida está invitando a Dios a confiar más profundamente? ¿Qué área de tu vida te está invitando Dios a confiar más profundamente a Él? ¿Qué área de tu vida Dios quiere que tú le confíes más a Él? ¿Qué promesa bíblica puedes abrazar hoy para fortalecer tu fe? La Biblia está llena de promesas. ¿Qué promesa bíblica puedes abrazar hoy para fortalecer tu fe? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios te recogerá. Hay promesas bíblicas. ¿Qué oración de fe necesitas hacer aun cuando tus ojos no ven la respuesta? ¿Qué oración de fe necesitas hacer aun cuando tus ojos no ven la respuesta? Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a tener esa fe que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer en su existencia y que Él es bueno, que Él galardona a los que le buscan. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, bendícenos, fortalece nuestra fe, ayúdanos a creer y permite que nuestra fe sea contagiosa para otros a nuestro alrededor que todavía no creen, pero que al ver el resultado de nuestra fe pueden también aprender a aferrarse a ti y confiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde en el nombre del Señor. Hasta mañana, si Dios lo permite.